Adelante, Vittorio, pues vamos a empezar con Loretito de Mola, que me llamó mucho la atención. Que un servidor público, creo que del sector salud de allá de la Ciudad de México, lo puso en su lugar a este pillo, como siempre, desinformando. Ahorita vamos a empezar a ver, Vittorio, cómo empieza ahí a desinformar Loretito, a causar alarmismo. Luego lo ponen en su lugar y termina calladito. Sí, así es, Carlos. Lo que pasa es que son tremendistas, hablan de cosas que no conocen, que no saben, pero las magnifican. Y este funcionario público afortunadamente vino a darnos, ahora sí que claridad en todo eso. Cachetada con guante blanco, dicen por ahí, Vittorio. Así es. Vamos a darle play. Ya había subido a 77. Y antier ya eran 101 hospitales a los que ya no les cabía nadie con síntomas de COVID porque estaban llenos. Este sistema de información de la red IRAC de la Secretaría de Salud está basada en las estadísticas de los gobiernos de los estados. Entonces, ayer que se difundió esto, nos buscó el gobierno de la Ciudad de México para decirnos que ellos no coincidían con este dato. Entonces vamos a ver qué nos dice, como nos lo explica Eduardo Clark, quien es el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Hola, Carlos. Gusto acompañarnos. Buenas tardes. A ver, preguntas concretas. ¿En Navidad había estos 66 hospitales saturados? Saturados es una palabra que tal vez no es la adecuada en este momento. Eran hospitales que en algún momento de la pandemia han atendido pacientes COVID, pero que en este momento la gran mayoría de ellos, por funciones normales del mismo hospital, se reconvirtieron a sus funciones tradicionales y aparecen como con cero capacidad porque no están atendiendo pacientes COVID, no porque estén al tope de pacientes COVID ni mucho menos. O sea, si tú tienes COVID y vas a ese hospital, ¿te sacan a patadas de ahí? O sea, ¿no te reciben? No te sacan a patadas, te refieren a uno de los más de 50 hospitales. Pero no te aceptan, porque hay muchos hospitales que sí te aceptan COVID, además de que están tratando otras cosas. Pero estos no, si traes COVID no pasas. A ver, Vittorio, vamos a puntualizar ahí. Correcto. O sea que de todos los hospitales que eran COVID, que eran la mayoría, ahorita sí, ya solo son poquitos, nada más. Es correcto. Y como en los otros, a ver si entendí, y como en los otros ya no te aceptan, Loret de Mola les dice que están saturados esos donde ya no te aceptan. ¿Entendí bien o entendí mal, Vittorio? Bueno, lo que pasa es que ayer en el noticiero de Loret de Mola hablaban de que alrededor de 100 hospitales estaban saturados con gente con COVID. Y aparentemente quiso hacer creer a la gente que realizó una investigación y veía que los hospitales decían sin camas o 0 camas. ¿Qué significa eso en realidad? Significa que ahí no atienden COVID. Este sinvergüenza decía que estaban... Cama, híjole. dijo que estaban saturadas todas las camas. Bueno, por eso este funcionario vino a poner orden. No, oye... No, es que están de... Bueno, vamos a seguir escuchando, Vittorio. Adelante, Carlos. Es correcto, y es parte de cómo han sido muchas estrategias en el mundo. Lo que ocurrió es que en el peor momento de la pandemia tuvimos que tener habilitadas cerca de 11,000 camas en la zona metropolitana del Valle de México. Eso significaba que prácticamente todos los hospitales del Valle de México estaban abocados a atender pacientes COVID. Hoy, a diferencia de tener 10,000 hospitalizados, tenemos 1,200 en todo el Valle de México, no solo la ciudad. Eso nos ha permitido durante el segundo semestre del año pasado que muchos hospitales regresaran afortunadamente a atender pacientes de otras afecciones, pacientes que son igual de importantes en su derecho a recibir atención a la salud. Eso nos permitió ir reconvirtiendo a funciones normales y hoy en día tenemos cerca de 4,000 camas disponibles. No significa que estén llenos los hospitales, lo que significa es hospitales como nutrición, que todo el mundo conocemos, pasaron de tener 250 camas COVID a tener 20, porque 230 camas las van a usar para pacientes de nutrición de otras afecciones. Pero tenemos amplia capacidad. Lo único que es distinto, a diferencia del año pasado, es que ahora está concentrada en menos hospitales con mayor capacidad que están abocados prácticamente en su totalidad a COVID. ¿No tienen hospitales con capacidad COVID que ya no puedan recibir más gente?
Tenemos hospitales que sí tienen una alta demanda y que no tienen, y que tienen ocupación cercana al 90-95%, que para efectos prácticos significa que es complejo entrar. El que me viene a la mente más naturalmente estamos hablando, no tengo el dato exacto, depende de qué consideres un hospital COVID abocado, pero pensando, por ejemplo, en el que todos conocemos, el que primero se llena en la primera, la segunda, la tercera, y en este momento es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que tiene cerca de 200 camas COVID. Tiene ocupadas cerca de 170. Es complejo entonces que las personas entren. Pero tenemos hospitales, clínicas del IMSS, hospitales muy famosos como La Raza, el Centro Médico Nacional, el Hospital Juárez de México, el Centro Médico Nacional, que tienen capacidades de 150 a 200 camas cada uno de ellos. Es decir, hospitales de calidad, conocidos, hay muchos que tienen capacidad el día de hoy. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? ¿Les preocupan este aumento dramático de los contagios que pueda ponerle presión, como lo han dicho las autoridades sanitarias internacionales, a los hospitales y generar un caos? Sí nos preocupa, pero en este momento no estamos en una circunstancia como el año pasado, donde verdaderamente estábamos preocupados día con día, reconvirtiendo camas casi de manera diaria, con el objetivo de tener más capacidad. Lo que estamos viendo es un incremento de casos que ya nos tiene arriba de lo máximo que hemos identificado en la ciudad previamente. Te pongo un ejemplo, en el programa de kioscos, haciendo el mismo número de pruebas hace un año, encontrábamos en el máximo 7,000 positivos al día. Ayer encontramos 10,400 positivos en este programa, y eso significa que ya estamos al cerca de 130-140% de los positivos que llegamos a tener en el máximo del año pasado. La ocupación hospitalaria sigue estando, afortunadamente, en niveles relativamente bajos, cerca del 14% al 12%, entre el 12 y el 14% de lo que llegamos a tener el año pasado. Sigue subiendo estos días, es esperado, pero es un nivel de magnitud de las hospitalizaciones y el crecimiento muy distinto al del año pasado, que nos permite estar todavía con amplia capacidad y amplio tiempo para, en caso de que veamos que sigue subiendo, poder reconvertir de esas 4,000 camas a las... Ya esa pregunta, pero es muy relevante. Sí quisiera atender algo que ayer, la verdad, consideré yo fuera de toda proporción en una entrevista que tuviste ayer, en la cual la recomendación de algunas personas es que si los menores de edad tienen síntomas de COVID, los llevemos corriendo inmediatamente al hospital porque están en un riesgo altísimo de morir. Pocas declaraciones más irresponsables yo he oído durante esta pandemia. Ir al hospital, eso saturaría de manera dramática la capacidad de atención del gobierno en la Ciudad de México. Afortunadamente, no es que haya riesgo cero, pero los riesgos de los menores de edad al tener síntomas son relativamente menores. No son cero, pero son pequeños comparados con adultos de 60 y más. La recomendación en ese grupo es, si tienen síntomas compatibles con COVID, aíslenlos. Si desarrollan una fiebre más de 48 horas, si desarrollan problemas para respirar, ya ahí llamen al 911, pero es un porcentaje mínimo de la población. En toda la pandemia, no se ha presentado este fenómeno, como algunas personas dicen ayer en este espacio, de niños muriendo en su casa. Llevamos 6 meses sin ver una defunción en domicilio relacionada a COVID de un menor de edad, y en toda la pandemia, en 20 meses, tenemos 2 de niños menores a 14 años. Niños que además tenían problemas muy graves concomitantes de salud, y por eso ni siquiera sabemos al 100% si está asociado a COVID esa lamentable defunción. Hay que ser muy responsables de lo que declaramos. Estamos en un momento de altísimos contagios, es clarísimo, pero tenemos que también comunicar de manera oportuna el riesgo relativo de las personas y la situación en la que vivimos, en la que afortunadamente hay muchos contagios, pero gracias a la fortuna o a lo que sea, no se han traducido en altas hospitalizaciones, principalmente por la vacuna. Y ahora sí, atendiendo la pregunta, de igual manera, la misma recomendación. Si ustedes quieren hacerse una prueba y tienen síntomas, ahí están los kioscos, hacemos 30,000 pruebas al día. Sin embargo, es tan alta la propagación del virus en nuestra ciudad, que si tenemos síntomas, podemos ahorrarnos el viaje, porque lo más probable es que tengamos COVID. Podemos evitar estar en ese lugar público, podemos quedarnos en nuestra casa y evitar contagiar, esperar 7 días a que terminen los síntomas y salir de nuestro resguardo. Y sí, eso sí, si tenemos fiebre más de 2 días, si tenemos problemas para respirar, llamar inmediatamente al 911. Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia de la Ciudad de México, gracias por estos minutos y buenas tardes. Muchísimas gracias, un placer acompañarlos. Hasta luego. Hasta luego. 1:57. Ayer
Carlos. Taran, taran, taran. Me llama la atención lo miserable que puede llegar a ser Carlos Loret de Mola, buscando todos los días confundir a la gente con noticias falsas, con noticias tremendistas, con situaciones que nada que ver en la realidad. Pero ¿te fijaste que ni siquiera se disculpó, ni siquiera mencionó el hecho de que pudiera haberle pesado estar echando tantas mentiras en el programa de ayer? Y es que nos queda claro, Vittorio, que lo único que quieren con su desinformación es quieren crear un caos. Y de ese caos, ahora sí, estar golpeteando a la transformación de aquí de México. Por eso desinforman que los hospitales están a reventar y no es así. Dicen 0 camas COVID y no significa que ya estén llenos, es que ahí no atienden COVID. Así de simple. Y lo otro, sobre los niños, que estos desinforman, que ya un niño por ahí que no tenía síntomas de nada, hace ratito me hallé esa nota, y que simplemente le dio ese bicho y falleció el niño, y él vuelve a poner ahora sí en cintura este sinvergüenza, que sean responsables a la hora de informar y que no sean unos irresponsables. Lo único que buscan es eso, Vittorio, crear caos y crear en la sociedad una apatía para esta situación en la cual estamos pasando. En vez de informar, para que de veras la gente cuide su salud, a ellos no les interesa eso, Vittorio. Lo que les interesa ahora sí es su raja política y el poder político que deben de tener. No les interesa la salud humana, si no estuvieran informando de una manera eficaz. Sí, por eso en ocasiones, como medio de comunicación como ese, les llamamos buitres, porque están viendo cuándo a México le va mal para que a ellos les vaya bien, Carlos. Bueno, hasta carniceros les llegaron a decir, Vittorio. Claro, claro. Ahora entienden por qué el presidente de la República dijo que la pandemia cayó como anillo al dedo, no por lo que ellos dicen, sino porque de aquí estamos conociendo quién verdaderamente le interesa ahora sí la salud humana y a quién no le interesa, sino simple y sencillamente lo que quiere es sacar su raja política y volver a sus tiempos de privilegios en los cuales estaban